Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a una clase más, bienvenida a una clase más de la asignatura Evaluación del Aprendizaje correspondiente a la licenciatura en Pedagogía. Mi nombre es Abraham Gómez y es un gusto y un placer acompañarte en esta nueva clase. Te dejo mis números de contacto y espero que ya tengas listo o que ya esté lista ahí la libreta, el cuaderno, lo que sea que vayas a utilizar para realizar tus apuntes. Es súper importante que vayas siguiendo la clase y tomando nota sobre lo que vamos a estar revisando, ¿sale? Para que no existan dudas. Entrábamos a uno de los últimos temas. Bueno, vamos a entrar al uno de los últimos temas y en el penúltimo anteriormente estábamos revisando, espero que ya hayas tomado nota ya para esta clase. Estábamos revisando el tema número 4, que son los tipos de evaluación. ¿Sale? Que son los tipos de evaluación de acuerdo a diferentes parámetros, ¿no? A diferentes estándares. Los revisamos según su intencionalidad, según el momento en el que se realizan, según el agente evaluador, según la extensión. Y el último que vamos a revisar es según el estándar de comparación. ¿En qué vamos a comparar los aprendizajes de manera normativa y criterial? De manera normativa implica evaluar utilizando como referencia una norma que permite comparar el resultado del estudiante con los resultados de una población o grupo al que pertenece. Por ejemplo, algo normativo pueden ser la prueba PISA, ¿sale? La prueba PISA que la realizan todos los niños de tercer grado de secundaria en nuestro país, pero normalmente a nivel mundial la realizan todos los adolescentes o todos los niños de entre 13 y 15 años. Ese es un tipo de evaluación de acuerdo al carácter, al estándar de comparación en un carácter normativo. De manera criterial implica evaluar al estudiante utilizándolo a él mismo como referencia a partir de criterios establecidos por el docente en la evaluación diagnóstica. Citar un ejemplo. Al inicio del curso realizamos una evaluación diagnóstica con la intención de conocer las habilidades o las competencias del alumno. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, tenemos sí, todo un ciclo escolar para trabajar sobre esas habilidades, las que tiene y las que no tiene. Y al final del curso, nuestros criterios son, al inicio del curso, la habilidad de comprensión lectora fue evaluada en un 50% de acorde a los niños de su edad y al finalizar el curso fue eh, evaluada en un 90% acorde a las habilidades lectoras de los niños de su edad. Entonces, el criterio de evaluación depende mucho del inicio con el que fue evaluado el niño. ¿Vale? ¿Sí me explico? Que tenemos ese ejemplo. Y con eso cerramos prácticamente los tipos de evaluación de acuerdo a sus estándares de comparación, a quien evalúa, como es el caso del agente evaluador, a la extensión, al momento, a la intención de cómo vamos a realizar la evaluación. Ojo, tomen nota, son tipos de evaluación de acuerdo a un agente, un parámetro, un momento de la evaluación, ¿sale? Y ahora en el siguiente tema, lo que vamos a realizar o lo que vamos a revisar son las técnicas e instrumentos con los que vamos a evaluar a nuestros alumnos. ¿Sale? Toma nota, unidad o tema número 5, técnicas e instrumentos de evaluación. Ahora pues ahora las técnicas que vamos a revisar son dos, la 5.1 y la 5.2. Te lo voy a poner aquí. La primera técnica que vamos a utilizar para evaluar a nuestros alumnos, sí, ya me equivoqué aquí, listo, es la técnica de interrogatorio, que es la 5.1, y la 5.2, que es una técnica de resolución de problemas. Estas técnicas de resolución de problemas, ¿cuándo las vamos a utilizar? Cuando nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje requiere una evaluación
a través de la resolución de problemas. Perdón, las técnicas de interrogatorio los vamos a utilizar cuando pueden ser en un momento inicial o en un momento formativo, sale en una etapa formativa, porque tenemos cuestionario, entrevista y autoevaluación. Anota bien esto y vamos a darle de lleno al tema, ¿sale? Técnicas e instrumentos de evaluación del aprendizaje. ¿Qué son? Los medios de evaluación son todas y cada una de las producciones del alumnado que el profesor puede recoger, ver y escuchar y que sirven para demostrar lo que los discentes o alumnos han aprendido a lo largo de un proceso determinado. Pueden adoptar tres formas diferentes: escritos, orales y prácticos. Te lo subrayo. Los medios de evaluación son todas y cada una de las producciones del alumnado, es decir, todo lo que el alumnado hace que el maestro puede recoger, ver y escuchar. Un rayón en la butaca no lo podemos evaluar. Sí nos va a decir otro tipo de información, pero no lo podemos evaluar. ¿Para qué sirven? Para demostrar lo que el alumno ha aprendido a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pueden adoptar tres formas diferentes, de manera escrita, oral o práctica. Es decir, puedo tenerlo físico, puedo escucharlo o puedo ver cómo lo hace. Las técnicas de evaluación no son lo mismo que los instrumentos de evaluación. Pongan mucha atención. Las técnicas de evaluación son las estrategias que el profesorado utiliza para recoger información acerca de las producciones y evidencias que el alumno crea de los medios. Las técnicas a utilizar son diferentes en función de si el alumnado participa o no en el proceso de evaluación. Por otra parte, los instrumentos de evaluación son las herramientas que tanto el docente como el propio estudiante utilizan para realizar una evaluación. Ojo, instrumentos, herramientas que el docente y el alumno utilizan para realizar una evaluación, como aquí en rojito. Estas permiten observar cómo se maneja y desarrolla nuestro alumnado respecto a los contenidos trabajados y competencias adquiridas. ¿Podría ser un examen? Sí. ¿Podría ser un ensayo? Sí. ¿Podría ser un hoja en blanco con el nombre y que se desarrolle cierta actividad, proceso o procedimiento? Sí. ¿Sale? Entonces, en este sentido, ya podemos diferenciar entre técnicas de evaluación e instrumentos de evaluación. ¿Sale? Vamos a lo que sigue, a la siguiente diapositiva. Técnicas de interrogatorio. ¿Cuáles son estas técnicas? Bueno, en estas técnicas agrupamos a todos aquellos procedimientos mediante los cuales se solicita información al alumno de manera escrita u oral para evaluar básicamente el área cognitiva, es decir, el área que está encargada de los procesos superiores del pensamiento. Estas preguntas requerirán la opinión del alumno, la valoración personal o interpersonal de la realidad, basándose en los contenidos del programa de estudio. Por ejemplo, Pedrito, ¿cuáles son las 5 áreas de oportunidad que tenemos en un análisis FODA? Y dices, chin, eso ni lo hemos visto. Y es una pregunta subjetiva, pero si decimos, a ver, Juanito Pérez, ¿me podrías decir en cuanto al tema de la Revolución Mexicana, cuál es la fecha exacta que marca el inicio de este movimiento? Ah, ok, sí lo tienes. Ok, te voy a hacer tres preguntas, así más. O sea, así como estas, perdón, de manera oral. Y eso es tu examen. Ah, ok, y es un procedimiento de interrogatorio. Es rascar, es ver si realmente conoce temas particulares o objetivos del tema, del contenido temático, perdón. Ahora, ojo, vamos a ver aquí el cuadro y nos vamos a ir de uno por uno. Tipo de examen o tipo de técnica de interrogatorio es el cuestionario. Las características, ventajas, desventajas y las recomendaciones para su uso, si es que tú vas a utilizarlo en tu proceso de evaluación. Examen por cuestionario. Se integra con preguntas previamente estructuradas sobre un tema. Se puede aplicar de forma oral o escrita. Si lo vas a hacer de forma escrita, tienes evidencia. Si lo vas a hacer de forma oral, pues únicamente graba las respuestas para que tengas evidencia en multimedia por si se requiere para una siguiente fase del proceso de evaluación.
Se pueden utilizar cuestionarios de preguntas abiertas o preguntas cerradas. La combinación de preguntas abiertas y cerradas proporciona información cualitativa, es decir, la comprensión del fenómeno a través de la expresión personal y profesional del educando, y cuantitativa, porque podemos decir, son preguntas cerradas, verdadero o falso, incisos, y ahí podemos ir tomando nota de cuántas sí puedo contestar, cuántas no puedo contestar, dependiendo del estilo, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de técnica de interrogación para evaluar, como es el cuestionario? Se puede aplicar de manera simultánea a más de una persona en el grupo o a un grupo. Puede estructurarse de manera que sea contestado mediante claves. Puede estructurarse de forma que permita conocer la opinión de los alumnos sobre un tema. Desventajas: si el grupo es muy grande, se requiere mucho tiempo para realizarlo. Algunos docentes, conforme la práctica nos alcanza o la experiencia, realizamos 2 o 3 cuestionarios diferentes y se los repartimos a todos al mismo tiempo para que cada quien responda lo que sabe. Recomendaciones para usar este tipo de evaluación por técnica de interrogatorio, como lo es el cuestionario: seleccionar el tipo de cuestionario a utilizar, si va a ser de preguntas abiertas, cerradas o combinadas, de acuerdo a los fines y utilidad que se pretenda dar los resultados. Definir el número de preguntas de acuerdo a la extensión de los contenidos del programa de estudio. Si tenemos un contenido amplio, no podemos evaluar con únicamente 3 preguntas, debemos de seleccionar todas las partes del proceso. ¿Sale? Ahora, este es un ejemplo, híjole, creo que se ve un poquito borroso, de un cuestionario. Ejemplo, pregunta, tenemos prueba de biología y geología, segundo parcial. Nombre de la persona, fecha que lo aplica. Explica la diferencia entre datación relativa y absoluta. Pon un ejemplo de cada una de ellas. Pregunta número 2. Esta es una pregunta abierta, perdón. Ahora, ¿por qué los geólogos estudiosos de épocas muy remotas de la historia de la Tierra utilizan poco el método del carbono 14, a diferencia de los arqueólogos estudiosos de acontecimientos recientes de apenas unos miles de años de antigüedad? Pregunta abierta para conocer. La respuesta está implícita en lo que nos va a dar cada alumno. Describe los principales acontecimientos biológicos y geológicos que acontecieron durante el paleozoico, creo. No alcanzo a leer bien, les ofrezco una disculpa. Es un tipo de cuestionario, ¿no? Explica la morfología, función y características de las mitocondrias y de los cloroplastos y la razón por la que crees que son de origen endosimbiótico. Ya tenemos aquí un cuestionario respecto a un tema, ¿sale? Este es un ejemplo que podemos utilizar, se los dejo aquí. Cada uno de los que vamos a ver hoy tienen esta particularidad. Ahora, técnica de interrogatorio. Tenemos una evaluación estricta en un cuestionario. Tenemos una evaluación por examen oral. ¿Cuáles son sus características? Se lleva a cabo mediante un diálogo entre el maestro y el alumno durante un tiempo determinado. Otra posibilidad es el interrogatorio. El docente pregunta algo sobre algún tema. Ventajas: permite al estudiante expresar sus respuestas de acuerdo a cómo él conoce o percibe la realidad. Permite una comunicación personal. Brinda la oportunidad del estudiante de seleccionar, ordenar, analizar y sintetizar la información. Desventajas: requiere mucho tiempo para llevarse a cabo, porque si tenemos un grupo de 60 alumnos no podemos evaluarlos a todos de manera oral. No es factible para grupos numerosos. Un alumno introvertido tiene desventaja. Los alumnos introvertidos son aquellos que les cuesta trabajo mantener una comunicación fluida. ¿Sale? Recomendaciones para su uso: claridad y precisión en las preguntas, ordenación de las preguntas de las más sencillas a las más difíciles, y el profesor debe dejar un tiempo prudente para su respuesta. Debemos de tener esto: nombre del alumno, quién aplica, fecha, hora, grado, grupo, nombre de la escuela. Las preguntas que vamos a realizar: ¿qué entiendes por desarrollo organizacional? Se supone que nosotros en nuestra planeación ya explicamos el tema, ya tenemos desarrollado el contenido temático y únicamente vamos a contrastar, comparar u observar si realmente coincide lo que se enseñó, el contenido, con lo que el alumno aprendió. ¿Sale? ¿Qué entiendes por crear? ¿Qué entiendes por innovación? ¿Qué entiendes por creatividad? Tenemos el concepto y queremos ver qué es lo que la persona percibe del objeto de conocimiento. ¿Sale?
Se las dejo aquí, también les voy a pasar la diapositiva. Vamos con el siguiente. Otra de las técnicas de interrogatorio es la entrevista. ¿Cuáles son sus características? Es un diálogo entre el docente y el alumno para obtener datos informativos. Se utiliza para medir aspectos pedagógicos y se recomienda la entrevista formal, porque la entrevista formal tiene un protocolo, desde la llegada, el saludo, la bienvenida, el inicio, el desarrollo y el cierre. Y ahí podemos ver de manera profesional las respuestas que nos puede dar cada alumno. ¿Cuáles son las ventajas? Diagnostica las dificultades de aprendizaje, nos podemos dar cuenta, podemos observar comportamiento y podemos observar qué es lo que está pasando con la respuesta que nos está dando. Se profundiza en las respuestas obtenidas, ayuda al alumno a preparar un proyecto personal. En cuanto a las desventajas, se requiere tiempo para su ejecución, por lo que platicábamos de los grupos, influye la visión personal del problema. Por el afán de ser bien valorado, el alumno puede llevar a las falsedades, es decir, puede mentir en sus respuestas con tal de que el profesor o quien evalúa vea que tiene la capacidad de contestar, no de contestar bien, sino solamente de contestar. Recomendaciones para este tipo de técnica de interrogatorio: definir claramente el objetivo, tener una guía estructurada, no forzar a que el alumno responda y debe de existir un ambiente que facilite el diálogo. Tipo de entrevista, fecha, entrevistador, nombre del entrevistado, asignatura, observaciones. Pregunta número 1. En la asignatura de matemáticas, ¿cuál es el tema que más se te dificulta? Dejamos que hable. Pregunta número 2. ¿Cuál es el deporte que más se te facilita o crees que tengas más habilidades para desarrollarlo? Responde. ¿Por qué crees que tu salón de clases está condicionado para un aprendizaje significativo? Y ya estamos evaluando nuestro ambiente del salón de clases para mejorar un poquito la dinámica. Ahora, vámonos a lo que sigue. Métanme aquí tantito, listo. Técnica de interrogatorio, la autoevaluación. En cuanto a sus características, tome nota, es una evaluación que el alumno hace de su propio aprendizaje. Provee una evidencia muy valiosa para el alumno, ya que se autorreconoce. Es el coronamiento de un aprendizaje significativo. Aquí el alumno no nos va a mentir. Ventajas: permite la metacognición, honestidad y responsabilidad. Permite evaluar habilidades y productos del pensamiento. Evalúa las competencias. Desventajas: se puede dar el caso de que alumnos demasiado críticos para juzgarse, así como demasiados pasivos, en los que digan, no, es que yo me merezco el 6 porque creo que no estoy dando lo máximo. Porque no se tiene un estándar, un parámetro de comparación en el cual el alumno diga, bueno, yo creo que tengo 6, pero de acuerdo a este estándar, he hecho todo para tener un 9.5. Y alumnos que digan, no, yo sí pongo el 10, no importa, sí estoy haciendo mi máximo, precisamente por lo mismo. Tiende a ser subjetivo, porque dependerá incluso del estado de ánimo del alumno en el momento en el que se realice la autoevaluación. Recomendaciones para su uso: comunicar los objetivos a los estudiantes y que los alumnos se vayan apropiando de los instrumentos de los maestros. Ejemplo: te invitamos a evaluar tu propia participación y trabajo. Anota en la línea el número que corresponda de acuerdo a la siguiente escala: siempre, casi siempre, algunas veces, pocas veces, nunca. Busque información relacionada con el tema: nunca, pocas veces, algunas veces, casi siempre, siempre. Porte ideas al grupo, respete la opinión de los compañeros, sugerir cómo realizar actividades, ayudar a mis compañeros a buscar información. Y aquí nos estamos evaluando de acuerdo a los procesos o procedimientos que se tienen que hacer en un trabajo en equipo. Ejemplo de ejes rectores para orientar la autoevaluación estricta. Mi asistencia a la clase ha sido y un porcentaje de asistencia. Del total de trabajos solicitados ha entregado mi puntualidad en entrega de trabajos ha sido considero que las habilidades que debo desarrollar son, para mejorar obviamente, mis mejores habilidades académicas son, la calidad en los trabajos que he entregado es, mi trabajo en equipo ha sido. Entonces ya estamos abarcando muchísimo. Si quieren, se los paso al grupo, tomen nota, recuerden mi clase, copian, pegan, porque se me hace un instrumento de evaluación muy realista, sale muy completo. Ok,
Vamos al 5.2, técnica de resolución de problemas. Anótale bien. Ay, perdón, no sé qué pasó aquí con el micrófono. Listo, tema 5.2, técnicas de resolución de problemas. Te recuerdo que estamos viendo técnicas e instrumentos de evaluación del aprendizaje. Esta técnica es para resolución o para evaluar la resolución de problema. Es una técnica en la que el estudiante debe de resolver un problema. El estudiante, ojo con lo que te digo, el estudiante debe de resolver un problema o producir un producto a partir de situaciones que presentan un desafío o una situación a resolver. Sí es importante la experiencia del docente, pero quien tiene que resolver es el estudiante. Procura, un consejo que nadie pidió, procuren que cuando estén trabajando esto no afecte la opinión o el estudiante no quiera tomar la forma de resolver problemas que tiene el maestro, porque entonces ya no está desarrollando habilidades. ¿Para qué usamos estas técnicas? Para enfrentar al estudiante, ojo con lo que te decía, para enfrentar al estudiante a situaciones o problemas nuevos que debe de resolver mediante la aplicación de competencias. ¿Sale? Generar un producto o respuesta completamente nuevo, permitiendo que el estudiante aplique sus conocimientos y destrezas, propiciar la búsqueda de soluciones o productos que exigen la utilización de competencias y aplicación de una combinación de reglas o de principios aprendidos o no con anterioridad. ¿Cómo se elabora? Tiene que hacer el maestro. ¿De qué forma? ¿Qué es lo que debe realizar el docente y qué es lo que debe de realizar el alumno? Por eso te digo que es importante que cada uno entienda su papel. El docente, ¿qué debe de hacer? Determinar la o las competencias que se van a evaluar y los indicadores de logro, de satisfactorio, muy satisfactorio, poco satisfactorio, nada satisfactorio. Describir un problema o un conjunto de situaciones a resolver. Establecer lineamientos que den información precisa de lo que se espera del estudiante al resolver el problema. ¿Qué debe de hacer el estudiante? Identificar y delimitar el problema que va a resolver, identificar los datos, hechos o toda la información disponible relacionada con el problema que se va a resolver, analizar el problema desde diferentes puntos de vista. Esto pues, te permite obtener diferentes soluciones al problema, explorar diferentes estrategias, considerando diferentes posibilidades. Por ejemplo, descomponer un problema complejo en pequeñas partes lo hace más fácil de manejar porque no estás viendo el todo en general, sino resolviendo pequeñas cositas que a la larga van a resolver el problema de manera general. Aplicar estrategias propuestas en el paso anterior para resolver, es decir, si algo es grande, ver la manera de descomponerlo y si algo es pequeño, ver la manera de solucionarlo de manera inmediata. Analizar las consecuencias o efectos favorables o desfavorables que produjo la estrategia usada para solucionar el problema. Es decir, ¿funcionó? Sí. ¿Por qué? ¿Lo puedo volver a aplicar? Sí, no. ¿Por qué? ¿Funcionó? No. ¿Por qué? ¿Qué debo de hacer para que funcione o debo de cambiar para que funcione? Las pruebas de ensayo o tema son otras de estos subtemas, lo que vamos a abordar. Tenemos técnica de resolución de problemas por pruebas de ensayo o por temas, que son estos que ya vimos. ¿Sale? Pruebas de ensayo o temas. ¿Cómo vamos a resolver estos problemas? ¿Por ensayos o por temas? Son un recurso utilizado para la evaluación diagnóstica. Ojo, para la formativa y para la sumativa. Permiten medir las habilidades que no pueden evaluarse con pruebas objetivas. Esto es súper importante que lo tengamos ahí en el aire. En este tipo de pruebas, el estudiante responde por escrito a preguntas de cierta amplitud en que se valora que proporcione la respuesta esperada, pero se combina con la capacidad de razonamiento. ¿Qué capacidad? La de argumentar, relacionar, comparar, contrastar, etcétera. Su creatividad y su espíritu crítico. Requieren un estudio amplio
y profundo de los contenidos sin perder de vista el conjunto de las ideas y sus relaciones. Permiten apreciar la capacidad de crítica, de síntesis, de comparación, de redacción y originalidad del estudiante. Por ejemplo, prueba de tema. Juanito Pérez. ¿Qué es la evaluación? ¡Fum! De inmediato se abre una gama importante de perspectivas o de posibles respuestas. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Esta pregunta nos sirve de manera diagnóstica para saber si Juanito Pérez sabe qué es la evaluación. Para la formativa, si ya dimos 3 o 4 clases, Juanito, ¿qué es la evaluación? Ah, perfecto, maestro, la evaluación es un proceso sistemático que puede ser cuantificable o no, que puede tener un enfoque cuantitativo, cualitativo, que tiene etapas, que tiene procesos y que estamos verificando si realmente ya aprendió sobre las clases. De manera sumativa, pues lo ponemos en una evaluación escrita, ponemos una pregunta abierta y vemos si realmente tiene el conocimiento que debió de darse. ¿Sale? Las pruebas de ensayo, ¿qué son? Pueden aplicarse en la mayoría de los ámbitos de conocimiento. Este tipo de pruebas le da al estudiante una gran flexibilidad para responder. Permiten evaluar la creatividad, habilidad organizativa, capacidad de sintetizar y de valorar. ¿Qué cosa? La comprensión, la originalidad, hasta incluso el estilo en el que está redactando. Cuando se trata de fomentar la libre expresión personal, son insustituibles. Por ejemplo, el ensayo mismo. El ensayo mismo es una forma del alumno que tiene para expresar lo que ya aprendió a través de su opinión personal, obviamente fundamentada con algunos conceptos que se han visto en clases. La corrección de este tipo de prueba resulta muy subjetiva porque yo leo un ensayo en donde dice, de manera personal, pienso que la evaluación es un proceso que debería de cambiar de acuerdo a las necesidades del alumno. Yo puedo poner, con respecto a qué consideras esto, y no estoy corrigiendo, estoy tratando de investigar más, pero si yo pongo que esa percepción de la realidad en cuanto a la evaluación está mal, el alumno puede decir, ¿por qué está mal, profesor? Si de acuerdo a mi perspectiva yo lo veo muy bien. La construcción de este tipo de pruebas de ensayo por temas supone un ahorro de tiempo con respecto a las pruebas objetivas, ya que el número de ítems que se necesita es menor. Según estas restricciones, están impuestas en la respuesta. Por ejemplo, las pruebas de ensayo se clasifican en pruebas de ensayo breve o de respuesta restringida, pruebas de ensayo amplio o de respuesta externa. Si hablamos de un ensayo como tal, podemos poner ensayo sobre el entendimiento humano. Máximo 5 hojas. Una respuesta restringida para que tú inicies, desarrolles y cierres tu instrumento. Mismo ensayo, mínimo 8 hojas. Es un ensayo de respuesta amplia. Te estamos pidiendo que valores 4 o 5 ítems más que te permitan generar una respuesta más apropiada. Ahora, ¿cuáles son las pautas generales para la elaboración de pruebas de ensayo por temas? Las siguientes. Determinar los contenidos de la materia que nos interesa evaluar. Redactar un enunciado explicativo de la prueba y de los criterios de corrección que aplicaremos. ¿Qué vamos a evaluar? Por ejemplo, muchachos, en su evaluación del ensayo sobre el entendimiento humano, quiero que tengan antecedentes, quiero que tengan un marco teórico fundamentado, quién fue el autor que propone esto, causas, consecuencias, ventajas y desventajas, para que el alumno sepa por dónde va a trabajar, porque a lo mejor realiza esta prueba de ensayo desde otra perspectiva y el docente puede decir, no, es que está mal, y el alumno puede decir, no, es que la información está verificada y es verídica, real, está correcta, pero no es lo que pedí. Entonces, para evitarnos eso, hay que decir que vamos a evaluar. Redactar las preguntas de la prueba con claridad con el fin de que no haya errores de interpretación sobre las respuestas que se piden. Lo que platicábamos, ordenar las preguntas dentro del cuestionario y enumerarlas según los criterios preestablecidos. Aquí nos estamos dando cuenta que no nada más puede ser un ensayo, sino que puedo realizar mis preguntas de acuerdo al tema que contesten de manera abierta. En el caso de actividades de autoevaluación hay que preparar el material que tiene que servir para corrección. Según los casos, la corrección puede hacerse presentando la información directamente
proporcionando bibliografía o dando indicaciones sobre dónde encontrar la información adecuada del material. Esto es, aquí está el artículo científico, lo lees. Aquí están las preguntas que debes de responder. Y en esta hoja me desarrollas tu aprendizaje. Y ya es algo más completo. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, terminamos con las pruebas de ensayo por tema. ¿Sale? O también podemos decir, regresando un poquito aquí atrás, también podemos decir, me van a investigar el enfoque cualitativo en la investigación científica. Pueden buscarlo en la fuente que ustedes quieran. Me deben de responder a estas preguntas. Y el instrumento de evaluación es el que ustedes elijan. Lo quieren hacer en un mapa conceptual, en un mapa mental, quieren hacerlo en un video, adelante. Debe de contener lo siguiente. Y el alumno desarrolla, que es normalmente como trabajamos aquí. Ahora, otra de las técnicas de evaluación son los simuladores escritos. Ojo, la simulación consiste en situar a un educando en un contexto que imita algún aspecto de la realidad y establecer en ese ambiente situaciones problemáticas o reproductivas similares a las que él deberá enfrentarse. Te lo pongo en rojo. ¿Qué es un simulador escrito? Y ya lo tenemos, puede ser pregunta de examen. El empleo de la simulación permite acelerar el proceso de aprendizaje y contribuir a elevar la calidad de este mismo. No puede constituir un elemento aislado del proceso del docente, sino un factor integrador, sistémico y ordenado de dicho proceso. ¿Por qué? Un simulador escrito es pedirle al alumno que desarrolle procesos o procedimientos de acuerdo a un estándar en el que puedo expresarlo de manera escrita, ¿no? Durante la enseñanza-aprendizaje, los diversos tipos de simulación disponibles pueden utilizarse no solo para el mejoramiento de técnicas de diagnóstico, tratamiento y de resolución de problemas, sino también para mejorar las facultades psicomotoras y de relaciones humanas, donde en ocasiones pueden ser más eficaces que muchos métodos tradicionales de evaluación. Todo, por lo cual está en dependencia fundamentalmente la fidelidad de la simulación. ¿A qué vamos? A que la simulación posibilita que los alumnos o los educandos se concentren en un determinado objetivo de enseñanza, permite la reproducción de un determinado procedimiento técnico y posibilita que todos apliquen un criterio normalizado. Para su empleo se requieren determinados requisitos, entre los cuales tenemos elaboración de guías orientadoras para los educandos y guías metodológicas para los profesores de cada tipo de simulación o simulador que empleemos y que contenga una definición clara de los objetivos que vamos a lograr. Por ejemplo, para el tema de cómo evaluar, yo les puedo poner a ustedes como alumnos. Ok, me van a realizar a través de esta guía los pasos o procedimientos para evaluar de manera diagnóstica a través de un diagrama de flujo. Y dices, ah, caray, paso uno, tal, 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 tal. Yo te voy a dar el banco de datos y tú me los vas a ordenar. ¿Sale? Y vamos a simular que ya estás evaluando, pero si te equivocas en algo, tengo la posibilidad de decir, a ver, no va primero la evaluación formativa, porque primero debemos de diagnosticar a nuestro grupo. Dices, ah, ok. Entonces, vamos a un salón de clases, ¿usted qué haría? Aquí está su diagrama de flujo, así como usted lo puso. Desarrollelo, realice. Ah, perfecto, ya tenemos un parámetro más amplio. ¿Sale? Ahora, en este sentido, la demostración práctica inicial a los educandos por parte del profesor debe ser sí o sí. Debe de tener introducción teórica donde se puedan emplear otros medios de enseñanza de forma combinada. Es decir, primero le explico de dónde salió el contenido que estamos abordando, después lo hago yo para que lo entienda y después hacemos una retroalimentación para ver qué aprendió o hacemos una retroalimentación para ver cómo estamos abordando el contenido temático. ¿Sale? Nos permite ejercitar el educando de forma independiente porque podemos pasar a Juanito, Pedrito, María y van a tener una forma diferente de evaluarse. Y la evaluación por el profesor de los resultados alcanzados por cada estudiante se ve de forma individual. Yo no puedo decir porque Pedrito lo realizó de esta forma, Juanita lo va a realizar así, sin darle antes una oportunidad de realizar este simulador. Otra de las formas
son las pruebas estandarizadas y es el último que vamos a ver. La evaluación estandarizada puede clasificarse en dos tipos, una evaluación diseñada por el docente y otra evaluación diseñada por grupos de especialistas que se basan en literatura científica, en estadística y en cierta infraestructura tecnológica. Por ejemplo, la diseñada por el docente puede ser un examen parcial, la diseñada por un grupo de especialistas puede ser el examen de Comipems para evaluar a la mayoría poblacional, ¿sale? Y el del docente es para evaluar a un grupo como tal. Este último tiene como objetivos, como tipo de objetivos distintos a los diseñados por el docente, mientras que las del docente están enfocadas en la retroalimentación que se da entre el profesor y estudiantes para que se lleve a cabo la construcción de conocimiento o para calificar al estudiante. Las que son diseñadas por grupos de especialistas tienen una metodología rigurosa y buscan evaluar de manera objetiva e independiente del contexto donde se originó el aprendizaje. Este es el tema, ¿sabe resolverlo, sí o no? En cuanto a al grupo de especialistas, perdón. Estas evaluaciones están diseñadas para evaluar el grado en que los individuos dominan una competencia específica. Las pruebas estandarizadas tienen como característica que los instrumentos de evaluación utilizan preguntas y respuestas específicas. ¿Sale? El alumno debe cumplir con ciertas condiciones para que la respuesta sea aprobada. Y en cuanto a la administración, calificación e interpretación, deben de ser de acuerdo al estándar que se pretende evaluar. Las pruebas estandarizadas no están limitadas a medir solamente el logro académico. Pueden evaluar muchos otros elementos más y pueden aplicarse para evaluar grandes grupos de personas. ¿Sale? Ahora, las pruebas estandarizadas permiten identificar fortalezas y debilidades de un sistema educativo, como lo que hablamos del Comipems, que por ahí dicen, no, pues tantos alumnos, 3 millones de alumnos logran quedarse en la educación pública, pero 8 millones no tienen escuela. Y esto es porque hubo un fracaso en el nivel educativo anterior. Entonces, de esta forma podemos ver que existen diversos tipos de pruebas estandarizadas. Las de aprovechamiento, las psicométricas, las de conocimientos o habilidades, que es como el de Comipems que les platico. Y todas estas se aplican frecuentemente en el área educativa y profesional. Incluso en los trabajos podemos realizar pruebas estandarizadas para ver el grado de competencia o del desarrollo de competencia o del dominio de competencia que puede tener un, un posible trabajador, un candidato. Las principales pruebas estandarizadas a nivel internacional son para la Evaluación Internacional de Alumnos, que es la PISA, la que les comentaba que se hace de sexto a secundaria, el estudio de las tendencias en matemáticas y ciencias, el TIMSS, la evaluación de competencias para adultos, PIAC, y el tercer estudio regional comparativo y explicativo, el TERCE. A nivel nacional tenemos el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, que es PLANEA, o lo que se conoce como el saber en Colombia. Ahora bien, que ya revisamos técnicas y que ya diferenciamos sobre instrumentos para evaluar, espero que hayas tomado nota y que hayas disfrutado la clase. Mi nombre es Abraham Gómez y nos vemos en un momento más.